Según la policía, estos 3 hombres podrían estar detrás del ataque hoy al aeropuerto de Bruselas. Las explosiones comenzaron aquí y se extendieron después a una estación de metro cercana a las instituciones comunitarias. El número de fallecidos ya supera la treintena y hay más de 200 heridos. Daesh reivindica la autoría mientras Bélgica se blinda. Este martes es su día más negro desde la Segunda Guerra Mundial. Buenas noches. Y España, que se sabe también en el foco, ha reunido esta tarde a la mesa de evaluación de la amenaza terrorista para ver si eleva su nivel de alerta. Actualmente está en el nivel 4 de un máximo de 5, aún no ha trascendido lo acordado por este gabinete, lo comunicará el ministro de Interior cuando finalice esta otra reunión, la de la Comisión del Pacto Antiyihadista. Desde Ayamonte, Mariano Rajoy se ha puesto a disposición de Bélgica. No existe justificación posible para esta barbarie que nos afecta a todos y que nos golpea a todos. Por ello, todos debemos luchar conjuntamente contra el terrorismo yihadista. El aeropuerto de Zaventem ha estado cerrado y así seguirá mañana. Esto ha supuesto desviar vuelos a otras ciudades o directamente cancelarlos, con el contratiempo que esto supone en fechas de tanto movimiento como estas. Hay quien literalmente se ha quedado tirado. Vemos cuál es la situación en Barajas. Sara Ayuso. A estas horas todavía hay afectados reclamando en los mostradores del aeropuerto. Se quejan de falta de información a través de Internet y del teléfono y de cara a mañana de poca previsión. Los atentados han afectado a muchos viajeros, aunque Bruselas no fuese su destino final. Las Cortes de Castilla y León, todos los grupos al unísono pedirán al Congreso de los Diputados que cree una comisión para investigar el accidente del Albia en Santiago. Para la plataforma de víctimas es un primer triunfo porque hasta ahora su demanda había sufrido el bloqueo político en el Parlamento gallego y en el propio Congreso. Que se investigue, que van 2 años y no sale la verdad. Entonces, nos dejan muy satisfechos y personalmente orgulloso de que sea en Castilla y León el primer parlamento que busque la verdad. Y el tiempo se está portando de momento con este Martes Santo. En Ávila hemos podido ver la procesión más andaluza de toda la meseta. Es esta de la Estrella, la única en Castilla y León que cargan costaleros como al sur del país. Valladolid se prepara a estas horas para el encuentro, Soria para la oración en el huerto y Zamora para las 7 palabras. Poco a poco el tiempo va mejorando. Mañana, eso sí, todavía tendremos muchas nubes y algunas precipitaciones débiles en el norte y en el sur de la comunidad. Más claros por la tarde y temperaturas que seguirán bajas. Las máximas se moverán entre los 8 y los 13 grados centígrados. Caos, dolor, confusión, conmoción, inseguridad, todo eso es a estas horas la capital comunitaria. Bruselas estaba en el objetivo de Daesh después de los atentados de París y hoy esa amenaza se ha consumado de la peor forma posible, con muerte y con terror. Una cadena de explosiones en el principal aeropuerto y en una estación de metro dejan una cifra de víctimas que sigue aumentando. Ya alcanza los 34 fallecidos y más de 200 heridos, una veintena de ellos de extrema gravedad. En un comunicado difundido esta tarde, Daesh redobla su amenaza a Estados Unidos y a Europa y advierte de nuevas acciones. Son los segundos que suceden a la explosión en el aeropuerto. Apenas se ve, pero el terror se oye. Los supervivientes permanecen en el suelo, en silencio, en estado de shock. Conmueve la imagen de los cuerpos que yacen inmóviles abrazados. A medida que el humo se disipa, deja al descubierto la tragedia. Hay 14 muertos y decenas de heridos. La detonación es tan fuerte que el techo se ha desplomado y los ventanales han saltado por los aires. Es entonces cuando se desata el pánico, empiezan las carreras. La policía ha difundido esta imagen de los 3 presuntos terroristas. 2 habrían fallecido inmolados. Se busca al tercero. Horas después, el Estado Islámico reivindicaba los atentados con una primera nota en inglés, después otra en árabe y francés, donde advierten que los días siguientes serán oscuros, que lo que viene será más duro y más amargo.
Los agentes han encontrado un Kalashnikov, varias armas y una tercera bomba que no llegó a ser detonada. La estación de Malbec se convertía en otro de los objetivos de los terroristas. Una explosión se producía dentro de un tren cuando estaba parado. Nos han cancelado los buses, los taxis, no podíamos hacer nada. Nos ha tocado esperar aquí, sin información y sin nada, porque no sabemos... Íbamos a ir a la embajada, pero claro, está todo... Íbamos a ir a la embajada, pero está todo cerrado, no nos dejan ir, el taxi no nos dejaba el taxi. Los sonidos habituales de la ciudad quedaban en silencio, tapados por las sirenas de las ambulancias. Tan solo una hora después de las explosiones del aeropuerto, el terror llegaba al barrio europeo, en pleno centro de Bruselas, muy cerca de las sedes de las instituciones europeas. Justamente la carretera principal, digamos, una de las carreteras principales que conecta con la autopista, pasa por debajo de todas las instituciones europeas, con el metro y después también con el tren. La calle se llenaba de heridos y llegaba el caos. La gente salía de la estación, los policías corriendo para adentro y ya vi que pasaba algo más y no ha sido en la estación de la que yo salía, sino una antes. Pero vamos, un minuto después de que yo pasara por ahí. La inseguridad y la preocupación han teñido esta zona de Bruselas. Bélgica ha decretado la alerta máxima. Y las últimas noticias que nos llegan desde Bruselas es que la policía ha encontrado un artefacto explosivo y productos químicos durante el registro de una vivienda en el barrio de Schaerbeek, dentro del operativo desplegado. Operativo que cuenta con todo el apoyo de España. Desde Ayamonte, en Huelva, el presidente del Gobierno en funciones se ha puesto a disposición de Bélgica, ha mostrado su apoyo a las víctimas y ha recordado que la amenaza yihadista es compartida y que se debe combatir desde la unidad. El terrorismo es una amenaza global contra la civilización, contra la libertad y contra los derechos humanos, y lo es en cualquier parte del mundo. No existe religión que ampare semejante fanatismo criminal. España, que como todos ustedes saben ha sufrido en numerosas ocasiones el golpe del terrorismo, quiere mostrar hoy su solidaridad y su apoyo a todos los hermanos belgas. Saben que nos tienen a su lado y pueden contar con toda la colaboración de nuestro país para localizar y poner a disposición de la justicia a los asesinos. El ministro del Interior ha analizado esta tarde con los partidos políticos el nivel de amenaza para nuestro país. Lo ha hecho en la reunión del pacto antiyihadista con todas las formaciones que han suscrito ese acuerdo, además de Podemos, que ha acudido en calidad de observador. Lo ha hecho después de reunirse con los máximos expertos en lucha antiterrorista. En estos momentos, el ministro del Interior en funciones comparece ante los medios de comunicación para explicar que España mantendrá el nivel 4 de alerta de un máximo de 5, aunque reforzará la presencia policial en puntos estratégicos como son los aeropuertos. También el ministro del Interior en funciones ha confirmado que hay 4 heridos, pero no de gravedad, de nacionalidad española. Son las últimas noticias que les podemos aportar a estas horas. Como decimos, está compareciendo ante los medios de comunicación el ministro del Interior. Y seguimos con más cuestiones porque hoy es uno de esos días en los que la comunidad internacional coincide al unísono. Todos los gobiernos condenan los atentados de Bruselas e inciden en que hay que combatir unidos y con firmeza a los responsables de esos ataques. El primer ministro del país ha reconocido en su comparecencia ante los medios que sus peores temores se han confirmado hoy. Consternado por lo ocurrido, el gobierno belga reconoce que se lo temían. Temíamos un ataque terrorista y finalmente ha ocurrido. En este momento negro para nuestro país, quiero pedir calma y solidaridad. Nos enfrentamos a una prueba difícil. Debemos hacer frente a esta prueba estando unidos. La alta representante de la Unión Europea rompía a llorar al conocer lo ocurrido en una rueda de prensa en Jordania. Mientras la Comisión llamaba a la calma. La respuesta de la Comisión será calmada y firme, como requiere la situación. Los llamamientos a la unidad contra el terror se han escuchado en todo el mundo, desde la vieja Europa hasta Cuba, donde está Barack Obama. Debemos permanecer unidos sin mirar la nacionalidad, la raza o la fe en la lucha contra el terrorismo. Podemos y derrotaremos a aquellos que amenazan la seguridad de la gente de todo el mundo. El terrorismo ha golpeado Bélgica, pero el objetivo era Europa y estamos todos afectados. Es una amenaza global y necesita una respuesta global. Vamos a trabajar juntos
contra el terrorismo, contra este reto. Somos gran países. En toda Europa se han aumentado los niveles de alerta antiterrorista y se han extremado las medidas de seguridad. El nivel de alerta antiterrorista es una escala compuesta por varios niveles, cada uno asociado a un grado de riesgo en función de la amenaza de cada momento. Cada nivel conlleva la aplicación inmediata de una serie de medidas. España subió a 4 de 5 en junio de 2015, tras una ola de atentados en Francia, Túnez, Kuwait y Somalia. Todos los grupos terroristas lo que aplican son estrategias asimétricas. Lo que buscan es doblegar la voluntad de los gobiernos a través de quebrar, de sembrar el terror, el miedo entre la opinión pública. Elevar o reducir el nivel de alerta depende de aspectos como la intención, la capacidad y la probabilidad de un atentado terrorista. Bélgica ha elevado al máximo su alerta. La población es el país europeo que más terroristas ha enviado, de donde más terroristas han salido para combatir en Siria. Muchos de ellos han regresado, regresan sabiendo matar, sabiendo combatir, habiendo matado ya. Pero aunque nos protejamos, el peligro existe mientras el yihadismo campe a sus anchas en Siria, Irak o Libia. Les proporciona recursos humanos, porque pueden reclutar en esos territorios, por la fuerza pueden reclutar a muchísima gente. Les proporciona recursos materiales, les proporciona dinero. La amenaza es global y requiere también de una actuación global. Bueno, pues se lo recordamos porque lo acabamos de conocer. En España se va a mantener el nivel 4 de alerta, pero se va a reforzar la presencia policial en infraestructuras estratégicas como los aeropuertos. También decir que hay 4 heridos de nacionalidad española, pero que no son graves. En Castilla y León, instituciones, autoridades y responsables políticos se han pronunciado de inmediato sobre estos hechos. El mensaje compartido, condena firme de los atentados y llamada a la unidad de todos los demócratas para hacer frente a la amenaza terrorista. Con este comunicado, la Junta de Castilla y León ha mostrado su rechazo a los atentados de Bruselas. Las banderas ya ondean a media asta en todos los edificios públicos de la comunidad y seguirán así hasta las 12 de la noche de este jueves. Es la misma imagen que también podemos ver en el exterior de las Cortes. Nuestras condolencias al gobierno belga y también a los familiares, tanto de las víctimas como de las personas que están heridas. Condolencias a las que se han unido todos los grupos políticos. Su mensaje esta vez coincide. Nuestra convicción de que juntos y unidos es la mejor forma de vencer al terrorismo. La unión, la determinación y la firmeza que tenemos que tener todos los demócratas. Todos tenemos que estar unidos en estos momentos frente al terrorismo. Contra la barbarie, unidad, democracia y apoyo a las víctimas. A estas condenas, mañana se sumarán concentraciones silenciosas convocadas por los ayuntamientos de la comunidad. Una de las primeras esta misma tarde en Ponferrada. Los aeropuertos europeos refuerzan las medidas de seguridad, mientras Zaventem sigue cerrado, de momento también mañana. Esto ha obligado a desviar a otras ciudades los vuelos que tenían este aeródromo como destino o directamente a cancelarlos. Hay muchos viajeros afectados también en España, porque el de Bruselas es uno de los aeropuertos con más tráfico de Europa y estamos además en plenas vacaciones. Vamos a ver cómo sigue la situación en el aeropuerto de Barajas. Sara Ayuso, hola otra vez. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Las situaciones de incertidumbre por saber qué pasará mañana es las personas bloqueadas en los distintos puntos de Europa podrán viajar. Hoy AENA ha cancelado el 60% de sus conexiones con Bruselas y mañana podría repetirse esta situación porque al menos hasta mediodía Zaventem permanecerá cerrado. Algo que condicionará los vuelos de Europa durante varios días porque Bruselas es uno de los aeropuertos con mayor tráfico aéreo. En Bruselas está atrapado el hijo de Javier. Los atentados le han pillado en pleno aterrizaje desde Copenhague. Y bueno, pues los han retenido en el avión un par de horas hasta que los han dejado bajar a la pista. No nos han informado de nada. Pues solo se han enterado de lo que ha ocurrido cuando yo le he hablado con él. Su novia Ana tenía previsto venir mañana. Está en Praga, pero su vuelo debía hacer escala en Bruselas. Si podíamos solucionarlo ahora de alguna forma, pues solucionado está. A ver si tiene la opción de conseguir otro vuelo y demás. Pero yo creo que la política es ir resolviéndolo pues según llega el momento, ¿no? Porque Zaventem es destino y es puerto, pero también es cruce de caminos. Toda Europa está afectada por su cierre. Nosotros estábamos haciendo escala solamente en Bruselas. Nosotros nos vamos a Suecia. Si vamos a Alemania, a Hamburgo, a ver a mi suegra
y hacíamos transbordo en Bruselas. Y sus efectos colearán varios días. Iberia ha flexibilizado las tarifas para permitir cambiar los vuelos. Brussels Airlines está reembolsando los billetes. Viajar mañana dicen que está casi todo lleno ya también. Y mientras sin certezas sobre qué ocurrirá mañana, ante esto hay quien opta por coger carretera y manta Nos toca en coche y confiar en llegar a buen puerto. Estos ataques se han producido 4 días después de la detención de Salah Abdeslam, el cerebro de los atentados de París. Fue en ese momento cuando Bélgica confirmó que estaba en el objetivo terrorista y que era el país comunitario en el que más jóvenes con nacionalidad europea se unían a la guerra siria. Desde los atentados de París y hasta el día de hoy, Daesh ha atacado a una decena de países. Hace 4 días las fuerzas de seguridad belgas detuvieron tras un tiroteo a Salah Abdeslam, el yihadista más buscado del atentado de París, en el que mataron a 130 personas. Desde ese 13 de noviembre, Europa y el resto del mundo han vivido en apenas 5 meses momentos interminables de terror e incertidumbre. Francia, California, Burkina Faso, Túnez, Costa de Marfil, Turquía. Casi una decena de países han perdido en total a más de 200 ciudadanos inocentes a causa de los atentados yihadistas. En Francia todavía recuerdan las muertes de los compañeros del semanario satírico Charlie Hebdo, hace poco más de un año, donde dispararon hasta 50 tiros, mataron a 12 personas e hirieron a otras 11. La inteligencia militar española ha redoblado la seguridad porque teme un nuevo atentado yihadista en nuestro país. A este trágico día hay que unir otra imagen también impactante que demuestra hasta qué punto puede llegar la desesperación. Ha ocurrido esta mañana en Idomeni, en la frontera entre Grecia y Macedonia, donde desde hace semanas miles de inmigrantes esperan su apertura. Lo que empezaba como una protesta más acababa, como están viendo, con una persona envuelta en llamas. Uno de los refugiados decidía quemarse a lo bonzo para intentar llamar así la atención. Sus compañeros rápidamente reaccionaban, con mantas apagaban el fuego y trasladaban al herido a una ambulancia. El Parlamento de Castilla y León será el primero en España que pida al Congreso que investigue en una comisión el accidente de Albia en Santiago. Todos los grupos han trasladado hoy a la plataforma de víctimas su intención de apoyarlo en una proposición no de ley. Podemos e Izquierda Unida Equo ya habían registrado una propuesta con este contenido y ahora toda la Cámara se suma. Las víctimas piden que se esclarezcan las causas del accidente porque no creen que el único responsable fuera el maquinista. En la curva de Angrois murieron hace 2 años 81 personas, 11 eran de Castilla y León. Que se investigue, que van 2 años y no sale la verdad. Entonces nos dejan muy satisfechos y personalmente orgulloso de que sea en Castilla y León el primer Parlamento que busque la verdad. Esta iniciativa se han comprometido los grupos a tenerla formulada a lo largo de la próxima semana y, si fuera así, podría ser debatida en el próximo pleno de los días 5 y 6. Ya hay fecha y parece que definitiva. Los nuevos talleres de Renfe en Valladolid se empezarán a poner en marcha en junio. La ministra de Fomento en funciones lo ha asegurado hoy en su visita a estas instalaciones. También se ha mostrado convencida de que se encontrará una salida para el soterramiento en Valladolid y que el AVE llegará este año a Burgos. Ya se está recepcionando la maquinaria en estos talleres, en los que 680 trabajadores revisarán y realizarán labores de mantenimiento a gran parte de los ferrocarriles de España. En el mes de junio empiezan ya con el traslado a este taller, del antiguo taller de la estación, y van a empezar por un área que es la zona de Bojes y a continuación el resto. Los sindicatos tenían en sus calendarios empezar en marzo y este retraso no les gusta. Empezar en junio el traslado no nos convence, pero es que va a ser muy complicado hacer el traslado de todos los trabajadores. A tiempo para asumir la carga de trabajo que llega en septiembre. La ministra tranquiliza sobre este asunto. Pero carga de trabajo, afortunadamente, hay mucha. Piense que acabamos de aprobar, como sabe, la contratación de nuevos profesionales en Renfe
Eso es una muy buena noticia. En cuestión de infraestructuras queda otra pregunta. ¿Llegará el AVE en el primer semestre a Burgos? El presupuesto del 2016 contempla dinero más que suficiente para que se terminen. También se ha mostrado optimista con el soterramiento de Valladolid. Espera que la sociedad alta velocidad llegue a una solución. La jueza decana de Ponferrada carga contra el nuevo edificio de los juzgados estrenado hace poco más de un año, una inversión superior a los 3 millones de euros que en la actualidad no está en condiciones para prestar el servicio. Descargas eléctricas continuas entre el personal debido a la electricidad estática que acumula el mobiliario del nuevo edificio judicial. La deficiente climatización en las estancias del nuevo edificio judicial. Problema de ubicación del cableado en ambos edificios. Humedades en los espacios de archivo que exigen el alquiler permanente de un bombeo de agua que hace inutilizable además algunas dependencias. Algo más de 3 millones de euros se invertirán en depurar las aguas residuales de todos los núcleos de población de los municipios leoneses de Villamañán y Laguna de Negrillos. El consejero de Fomento y Medio Ambiente ha firmado esta tarde con ambos alcaldes los convenios que posibilitarán las obras. La Junta corre con el 80% de la inversión, mientras que los ayuntamientos aportarán el 20% restante. Estas actuaciones se enmarcan dentro del Plan Autonómico de Depuración. Sí, también nosotros. Seis infraestructuras relevantes con un importe entre todas, como podéis observar, de más de 3 millones de euros, que se enmarcan en una política de la Junta de Castilla y León y de la Consejería que va a invertir en esta legislatura 75 millones de euros en este tipo de obras, con lo cual en esta legislatura va a quedar terminada toda la depuración de aguas residuales de municipios de más de 2.000 habitantes equivalentes, absolutamente toda. Es un recurso esencial para la vida y, sin embargo, millones de personas en el planeta no tienen acceso a agua potable. Hoy, en el Día Mundial del Agua, Acción contra el Hambre recuerda que 2 de cada 3 niños desnutridos lo están por problemas relacionados con el agua. Madrid, Eduardo Martínez, cuéntanos. ¿Qué tal? Buenas noches. La verdad es que no solemos pararnos a pensar lo fácil que en nuestro día a día tenemos el acceso al agua. Basta con abrir el grifo, comprar una botella o beber en una fuente en plena calle. Sin embargo, a día de hoy, en pleno siglo XXI, en el año 2016, aún hay mucha gente en todo el mundo que no tiene tan fácil o no tiene posible ese acceso al agua o acceso al agua potable y de calidad. En el Día Mundial del Agua estamos con Celia de Acción contra el Hambre. Como decimos, es un problema global, pasa en muchos lugares donde no está garantizado el acceso al agua todavía. Bueno, pues como comentabais, es un problema que es global. Se calcula que hay unas 750.000 personas afectadas, millones de personas, afectadas en todo el mundo. Entonces, para que os hagáis una idea de la envergadura, esto es un problema que no está localizado en una zona geográfica, como cabría pensar, sino que abarca desde Asia, Sudamérica, África, incluso ciertas zonas de Europa. El problema tiene consecuencias muy graves. Desde Acción contra el Hambre, Celia, destacáis un dato bastante impactante, y es que este no acceso al agua potable trae como consecuencia diarrea, que mata cada año a 750.000 niños. Eso es. Pues sí, efectivamente la diarrea es una causa muy importante de mortalidad, sobre todo en niños menores de 5 años. Pero bueno, o sea, la diarrea, digamos, tiene un impacto en el estado de salud, o sea, hay niños que pueden llegar a morir por ella, pero también tiene una relación directa con el estado nutricional. O sea, un niño que tiene muchos episodios diarreicos al año, por ejemplo, va a absorber peor los nutrientes, va a tener un desarrollo físico, cognitivo peor, probablemente que los demás niños, y eso va a influenciar en su desarrollo a largo plazo. Con lo cual hay una relación directa entre la gente que está en una situación de vulnerabilidad, en este sentido, a día de hoy, eso se va a perpetuar si ese ciclo no se corta. Pues no solo para evitar muertes, sino para hacer que esos niños crezcan lo más sanos posibles. ¿Qué se puede hacer, qué se está haciendo, qué podemos hacer desde el primer mundo para evitar esto y para mejorar y garantizar el acceso al agua potable donde aún no llega? Este es un problema que tiene una envergadura global, entonces las soluciones también requieren del mismo tipo de medidas. Entonces, o sea, hay muchos tipos de medidas que se pueden hacer, desde favorecer el acceso directo al agua, o sea, a fuentes de agua potable mejoradas, mejor acceso a saneamiento, mejores prácticas de higiene, que también tiene mucha relación la higiene con estas enfermedades diarreicas. Entonces, desde
incidir directamente en esos 3 ámbitos, pero luego es un problema mucho más estructural muchas veces, entonces hay que abarcarlo desde el lado de la educación, desde el lado de las infraestructuras, desde las soluciones políticas y luego, por supuesto, pues cada uno de nosotros colaborar como podamos con todo este tipo de programas y de ayudas que podamos hacer. Y valorar que tenemos acceso al agua aquí en el primer mundo sin tantos problemas. Muchas gracias, Celia. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Seguimos adelante. Barack Obama eleva el tono contra el castrismo en su segundo día en Cuba. En un discurso en el Gran Teatro de La Habana ha pedido que respete los derechos humanos de los cubanos, en especial de los disidentes, a quienes ha recibido poco después en la Embajada de Estados Unidos. Raúl Castro saludaba ufano antes de escuchar el discurso de su invitado, un desafío cordial al régimen cubano que comenzaba con Obama tendiendo la mano. Lo que ha estado haciendo Estados Unidos no ha funcionado. Tenemos que reconocer esa realidad. Como presidente de Estados Unidos pido a nuestro Congreso que levante el embargo. Una de cal y otra de arena para el castrismo. Ha emplazado al gobierno cubano a que no tenga miedo a las voces críticas y a que respete los derechos humanos, empezando por los de los disidentes. Y sí, yo creo que los pueblos deben ser libres para elegir a sus gobiernos en elecciones democráticas. Ante un gran teatro de La Habana entregado, Obama ha matizado que él no viene a imponer nada, sino que debe ser el pueblo cubano quien tome las riendas de su futuro con guiños en castellano. Creo en el pueblo cubano. Sí se puede. Muchas gracias. Después de este discurso, Obama se ha reunido con los disidentes cubanos a puerta cerrada en la Embajada de Estados Unidos. Es la procesión más andaluza al norte del Despeñaperros. En plena meseta en Ávila hemos visto sacar a costal los pasos de la procesión de la Estrella. Es la única en Castilla y León que lo hace. No ha llovido, no, para alivio de los más de 450 hermanos de la Hermandad de Jesús Redentor ante Caifás y Nuestra Señora de la Estrella. Minutos antes de las 4 de la tarde, la iglesia de Santa María de Jesús se convertía en un ir y venir de cofrades y costaleros que se preparaban para su procesión. Pasadas las 4:15 de la tarde, la puerta del templo se abría ante los primeros aplausos del público que esperaba uno de los momentos más esperados. La imagen de Jesús ante Caifás, portada por 40 costaleros, fue la primera en salir. Tras él, la Virgen de la Estrella, una treintena de costaleros la portaban. Ambas imágenes llenaron de sabor andaluz la tarde castellana respetada por la lluvia. La verdad que muy contento de que nos respete, porque he visto como compañeros que salen en otras hermandades no han podido ni siquiera salir. Se trata de la primera procesión en toda Castilla y León en la que los pasos salen a costal. Un orgullo poderlo llevar así, la verdad. Andalucía lo hace y bueno, pues nosotros siendo los primeros en hacerlo en Castilla y León, pues bien. Esto es, pues eso, de ponerte la piel de gallina. Algo muy grande, llevar al Señor encima, el día más especial del año. Un recorrido de más de 4 horas de duración y acompañado por las marchas de las bandas de música y las saetas que rompían un silencio que facilitaba el recogimiento que siempre marca la Semana de Pasión abulense. La de la Estrella, como ven, ha salido, ha podido hacerlo y a estas horas en otros puntos de nuestra comunidad, hermanos, cofrades y pasos se preparan para sus procesiones de Martes Santo. Vamos a acercarnos a esos puntos que luego podrán ver en el programa especial a partir de las 9 de la noche. Empezamos por Valladolid con su procesión del encuentro y luego nos acercaremos a Soria y a Zamora. Esta noche, a partir de las 10, tendrá lugar aquí, en la Plaza Santa Cruz, uno de los momentos más importantes de la Semana Santa de Valladolid, el encuentro entre la Santísima Virgen y su Hijo. Pero antes, a partir de las 8:30, saldrá de la iglesia San Andrés Apóstol la imagen de Cristo Camino del Calvario, portada por su cofradía titular, la del Santo Cristo Despojado. Hará lo mismo, pero 15 minutos más tarde, a las 9 menos cuarto, la imagen de la Virgen de Nuestras Angustias. Está previsto que lleguen a esta plaza en torno a las 10 de la noche, donde tendrá lugar un acto de oración. Después de este acto, ambas imágenes tomarán caminos opuestos. Él, camino de su profetizado destino, mientras que ella pondrá rumbo al templo que le cobija durante todo el año.
Hoy martes santo todos los sorianos esperan la conocida como procesión del encuentro. A las 9 de la noche 2 cofradías inician su recorrido, cada una desde su respectivo templo. La de la oración en el huerto desde aquí donde nos encontramos en la iglesia del Carmen y la de la flagelación del Señor desde Nuestra Señora del Espino. Las dos se reunirán en la Plaza Mariano Granados y tras el abrazo de los hermanos mayores y varios toques de las bandas de tambores y cornetas se encaminarán en un mismo cortejo para terminar su recorrido en la Concatedral de San Pedro. Allí sus pasos quedarán en custodia hasta la procesión del Viernes Santo, donde volverán a las calles de Soria. La Hermandad Penitencial de las Siete Palabras sale de esta iglesia románica de Santa María de la Horta a medianoche. El blanco de sus túnicas de estameña y el verde de sus caperuces de pana inundarán las calles del casco antiguo en dirección a la plaza de Viriato, donde se realiza el acto de las Siete Palabras. Son las 7 palabras que Cristo pronunció en la cruz, que desfilan en otros tantos estandartes acompañados por 7 pequeños crucificados. Y para cerrar la procesión, la imagen titular, el Cristo de la Agonía, de la segunda mitad del siglo XVII. Desfila a hombros sobre unas sencillas andas que cargan 8 hermanos al ritmo de los tambores destemplados que marcan el sonido de esta noche de Martes Santo en Zamora. Y a estas horas aguanta el tiempo en Salamanca y la previsión invita a pensar en que va a seguir así. A las 9:15, dentro de unos minutos, tiene prevista su salida desde la clerecía, la procesión de la Hermandad Universitaria. Para muchos es un momento cumbre de la Pasión salmantina. Y lo es, Paco Gómez, muy buenas noches, por el protagonismo que cobra el silencio. Buenas noches. Sí, el silencio. Ese silencio que de manera solemne prometen los hermanos de la Universitaria en el patio de escuelas ante la fachada plateresca de Escuelas Mayores y según un ceremonial establecido en el año 1948. Es un momento en el que la tradición universitaria salmantina de 8 siglos y la pasión de la Semana Santa se funden, además en una procesión marcada por la total austeridad, el hábito más pobre de todas las cofradías salmantinas, viscosilla negra y esas pesadas cruces de madera sin desbastar que portan los hermanos con más de 30 kilos de peso. Será a partir de las 9:15 desde la iglesia de la Clerecía. Gracias, Paco. Y en Segovia son los niños los protagonistas de este Martes Santo. Desde hace unos años salen y portan los pasos de la procesión de la Pasión de Jesucristo. Aquí en la iglesia de San José Obrero finaliza esta procesión en la que los niños son los protagonistas. Casi un centenar, sobre todo de este barrio segoviano, pero procedentes también de otras parroquias, son los que portan los pasos. 6 en total, miniaturas que han sido traídos desde Andalucía. Desde allí se ha importado también esta tradición de hacer partícipes a los más pequeños de la Pasión de Jesús. Pero este Martes Santo aún seguirá dejando destellos de Semana Santa en otros puntos de la comunidad. Destacamos algunos. En León, en poco menos de una hora, saldrá a las calles la procesión del dolor de Nuestra Madre. En Valladolid será la peregrinación de la Promesa, la que cerrará este Martes Santo. Y en Zamora, el Jesús del Vía Crucis procesionará por su casco histórico hasta bien entrada la medianoche. La reválida del pasado curso de tercero de primaria la aprobó el 95% de los alumnos, pero esta mañana se ha desvelado otro dato. En 69 centros no la superó el 15% de los escolares. Es algo que preocupa y así se ha reflejado durante la comparecencia del consejero de Educación en las Cortes. Fernando Rey ha anunciado planes de refuerzo para estos centros educativos. Las reválidas son más que un examen, permiten detectar las necesidades educativas de centros y alumnos. Así lo cree el consejero de Educación. Afirma estar actuando con los 69 centros que obtuvieron peores resultados en la prueba de tercero de primaria. Hemos pedido a las direcciones provinciales y desde la Dirección de Política Educativa establecer planes de refuerzo y de mejora de todos esos centros. Estos centros suponen el 10% del total que desarrollaron las pruebas, unos exámenes que introdujo la LOMCE y que han sido cuestionados por la oposición. Si la mayoría de las comunidades autónomas de España no realizan estas reválidas,
¿Las van a realizar los niños y niñas de Castilla y León? No son garantía de nada más que de que los alumnos y las alumnas se pasen un curso preparando dichas evaluaciones. La ley no es una opción, afirma el consejero, e insiste en el carácter orientativo de los exámenes. A esta reválida se someterán este año los alumnos de tercero y por primera vez los de sexto de primaria. Para sus familias, este mensaje. No las vivan como si fueran oposiciones a notarios de sus hijos. Rey también ha explicado que sustituyó a Sánchez Pascuala por Miguel Vega como director general de Política Educativa para impulsar el diálogo con el sector. El talento joven de Ávila se concentra en la exposición Artistas Abulenses, una muestra de pintura y escultura con 34 obras en las que se puede ver gran variedad de estilos en el Palacio Los Serrano de la capital abulense. 16 artistas de entre 25 y 35 años son los protagonistas de esta exposición que busca mostrar lo que los jóvenes abulenses pueden hacer. Pintura y escultura de muy diversos tipos, pero con un denominador común, su gran calidad. El alma que tiene cada uno es un alma diferente, es un vivir diferente, es un sentir diferente. La exposición, denominada Artistas Abulenses, nos muestra desde el principio pintura sobre lienzo con composiciones que juegan con el espacio. También con la memoria de nuestros viajes, juegos cromáticos que nos enseñan su mundo interior. El nexo de unión en la exposición es sí algo generacional, ¿no? Somos gente que nos conocemos de que hemos compartido trayectoria, que hemos estudiado más o menos al mismo tiempo. En estas pinturas también se pueden ver paisajes en los que Ávila y el cielo se fusionan. E incluso nos introducen en espectáculos de gran tradición. El nivel es bastante alto y bueno, pues es una oportunidad para que las personas de Ávila empiecen a conocer un poco que hacemos arte en Ávila. La escultura también tiene un papel destacado con obras que nos llevan a nuestra más tierna infancia o que nos recuerdan a la paisana abulense más ilustre. Esta exposición puede verse en el Palacio Los Serrano hasta el 30 de abril. Es todo por nuestra parte. Hoy nos despedimos desde Ávila, no sin antes recordarles que a partir de las 9 un programa especial repasará todo lo que está dando de sí este Martes Santo. Nosotros regresamos mañana. Feliz noche. Adiós.